Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy nos metemos en el Museo Egipcio del Cairo, una auténtica caja de sorpresas. Aquí cada pasillo esconde un misterio, cada estatua tiene algo que contarnos y cada momia, bueno, mejor que esas no nos cuenten nada, ¿no? Vamos a descubrir los secretos del antiguo Egipto como nunca antes. Aquí tenéis la entrada monumental. Este museo guarda tantos tesoros que parece un verdadero cofre del tesoro. Y no es para menos, fue creado para proteger el patrimonio egipcio de cualquier Indiana Jones moderno con ideas de llevárselo todo. Entramos y ¡zas! Techos altísimos, cúpulas impresionantes. Todo esto está hecho para que sintáis la grandeza de los faraones y el peso de los miles de años de historia. Aquí uno se siente pequeñito, familia. Mirad estas estatuas en las columnas. Están como en posición de guardia, ¿verdad? Es como si cada una tuviera un turno para vigilar el museo. Y es que aquí hasta las piedras parecen tener ojos. Bienvenidos al antiguo Egipto, donde nada se hace a pequeña escala. Aquí están los sarcófagos de granito, familia. Estas obras maestras talladas en una piedra que casi ni un taladro moderno perforaría. Cada detalle grabado no solo es decoración, es historia esculpida. Los antiguos egipcios creían que los grabados en sus sarcófagos eran como un GPS para la otra vida, con nombres, títulos y rituales que guiaban al difunto hacia el campo de los juncos, su paraíso eterno. Imaginaos una especie de currículum vitae tallado en piedra. Y al lado tenemos la punta de una de las pirámides de Dashur, que, atención, es una de las más antiguas. Estos bloques están en la cima de las pirámides y tenían grabados que representaban oraciones sagradas. Lo curioso es que estos grabados se hicieron en granito, un material tan duro que se necesitan herramientas de una precisión impresionante. A día de hoy aún es un misterio cómo lograban estos resultados tan detallados y exactos. Si os fascinan las pirámides, os cuento que en el canal tenemos un vídeo sobre las de Dashur, donde está la pirámide negra. Esta es una auténtica joya de la ingeniería antigua y además tiene algo enigmático. En su interior el diseño era tan complejo que incluso los ladrones se lo pensaban dos veces antes de entrar. Dashur es como el backstage de las pirámides que todo el mundo conoce, pero con algunos de los mayores secretos de la historia de Egipto. Y aquí los tenéis, Amenhotep III y su esposa Tigi, la pareja real más poderosa del antiguo Egipto. Estos dos no eran cualquier faraón y reina, ellos redefinieron el concepto de pareja de poder. Fijaos en cómo están sentados a la misma altura. En aquella época esto era todo un mensaje, que Tigi no era una reina cualquiera, sino la gran compañera de Amenhotep en cada decisión y curiosamente Tigi fue la primera reina de la historia de Egipto que recibió su propio culto y hasta estatuas como esta, donde aparece sentada como igual junto a su marido. Vamos, que si las cosas iban mal en el reino, ella también estaba ahí para arreglarlas. ¿Y sabíais que los arqueólogos han encontrado cartas de reyes extranjeros enviadas directamente a Tigi? A veces ni siquiera mencionaban a Amenhotep. En lugar de escribirle a él, se dirigían a ella porque sabían quién tomaba las decisiones importantes. Esto no era muy común en aquella época y demuestra el peso y el respeto que tenía esta mujer a nivel internacional. Además, cuando Amenhotep encargó estas estatuas, estaba dejando claro que eran inmortales.
La escala gigantesca de la estatua no es solo para impresionar, es para recordarnos 3000 años después que la historia de amor y poder de estos dos reyes sigue viva. En otras palabras, ellos no solo querían pasar a la historia, querían ser la historia misma. Así que, familia, cuando paséis por esta estatua, pensad en lo revolucionario que fue en su época tener a una reina tan visible, poderosa y respetada como Tigi. Todo un ejemplo de igualdad, pero en versión faraónica. Aquí está Sekhmet con esa mirada que mejor no te acerques demasiado. Cuenta la leyenda que una vez estuvo tan enfadada que casi acaba con todo el mundo, hasta que le dieron un brebaje especial y se calmó. Por suerte para nosotros, aquí está tranquila y en modo vigilante. Y aquí tenemos estas maravillas de sarcófagos, familia. No estamos hablando de simples cajas de madera, sino de obras de arte llenas de color y detalles en oro. Cada sarcófago era como una biografía en 3D, con símbolos y figuras que contaban la vida y gustos hasta las conexiones familiares de las personas. Imaginad la sorpresa de los arqueólogos al descubrir estas piezas intactas después de miles de años. Y aquí estamos, admirando cada detalle. Lo interesante es que aunque estén hechos de madera, han sobrevivido milenios. Mientras nosotros cambiamos el móvil cada 2 años, estos sarcófagos siguen aquí como si nada. Los egipcios se tomaban su perfil en el más allá en serio. Cada color tenía un propósito. El rojo representaba la energía, el verde la fertilidad. Vamos, como si cada sarcófago fuera una auténtica biografía con detalles personalizados. Aquí no se les escapa nada. Querían su viaje al otro mundo con estilo y en primera clase. Miren esos sarcófagos de granito, son como las cajas fuertes del antiguo Egipto. Se necesitan hasta 30 hombres para mover uno. Cada uno tiene detalles que han resistido al tiempo como si dijeran, voy a descansar en paz pero con estilo. Así que a admirar estas obras maestras de la historia. Miren a Ramsés II de niño, protegido por Aarón. Este pequeño faraón ya estaba en modo futuro conquistador. Seguramente hacía más travesuras que conquistas. Aquí está Akenatón, el faraón que inspiró teorías de extraterrestres. Con su cara alargada, algunos dicen que era el faraón alienígena. Cambió la religión y adoró al dios Atón, dejando a todos boquiabiertos. Un verdadero rebelde que sigue fascinando hoy en día. Familia, aquí están las momias y sus famosas maldiciones. Dicen que quien perturbe su descanso se lleva un souvenir sobrenatural. Mirad esos rostros, como si dijeran, ni lo intentes. Miles de años después y aún imponen respeto. ¿Quién se atrevería a quedarse aquí solito después de cerrar? Aquí están las sandalias deluxe de los faraones. ¿Sabíais que les grababan en la suela los nombres de sus enemigos? Cada paso era una pisadita de venganza. Calidad milenaria y estilo impecable. Todo en un solo par. ¿Alguien quiere una chancleta? Garantía de 1500 años. 10 euros. Familia, aquí estamos frente a los tesoros de Tutankamón, el rey adolescente que nos dejó misterios y lujos en partes iguales. Los objetos más valiosos están protegidos hasta de nuestras cámaras, pero hay algunas joyas que sí que podemos grabar. Dicen que quien perturbe su descanso desata su maldición, así que respetito total. Mirad ese trono de oro que casi espera a Tutankamón y ese coyote tan tallado que parece a punto de echarse a correr. Curiosidades. Este coyote no solo es guardián, se cree que simboliza la protección en el más allá. Aquí cada pieza parece decirnos, no te atreves a tocar,
o el coyote podría hacerte una visita nocturna. Familia, ahora hablamos de la gran mudanza al Gran Museo Egipcio de Giza. Aunque estamos en el Museo Egipcio del Cairo, la emoción es palpable porque este nuevo espacio será el mayor museo de Egipto. Ya están en plena acción. Imaginaos a los conservadores corriendo, empacando tesoros milenarios mientras intentan no romper nada. Pero aquí viene lo divertido. Hay una leyenda que dice que algunos trabajadores tienen tanto miedo de mover ciertas piezas que llevan a cabo rituales de purificación antes de tocarlas. Sí, rituales. Se dice que encienden inciensos y murmuran palabras mágicas como si las momias pudiesen despertar y preguntar ¿dónde está mi sarcófago? Algunos objetos son tan famosos que los trabajadores creen que podían estar malditos y que si no les rinden homenaje podrían hacer que las cosas se caigan. Así que si veis a alguien con un amuleto o un incienso en la mano, no lo dudéis. Está tomando precauciones para que todo salga bien. Así que aquí, en el Cairo, el pasado, el futuro se encuentran y nosotros somos parte de esta aventura histórica. Familia, aquí está la legendaria piedra Rosetta, descubierta por un soldado francés en 1799. Esta joya tiene inscripciones en 3 idiomas, jeroglíficos, demótico y griego antiguo. Gracias a ella, los arqueólogos descifraron el antiguo egipcio. Sin esta piedra, muchos secretos de la antigüedad seguirían ocultos, así que al mirarla recordad que es la clave que abrió las puertas de los misterios del antiguo Egipto y su fascinante historia. Familia, aquí tenéis las cámaras funerarias originales. Estos increíbles refugios eran el descanso eterno de los faraones, llenos de hechizos, símbolos para guiarlos al más allá. ¿Sabíais que algunos creían que las cámaras tenían trampas para espantar ladrones? Imaginaos, intentar saquear y activar una de esas. Cada inscripción aquí aún guarda secretos como el mapa del misterio del antiguo Egipto. Y aquí tenemos al alcalde de pueblo. No era un faraón, pero tenía tanto carisma que lo esculpieron en madera. Vamos, el influencer original de su época. Mirad la esfinge de Amenemhat III. Con esas orejas de león parece listo para escuchar todos los secretos de Egipto o para dar un buen susto. Dicen que fue el prototipo de la gran esfinge de Giza. Vamos, el faraón que marcó tendencia. Y para cerrar, la estatua de Hatshepsut, la faraona que gobernó como reina y como rey. Hatshepsut fue una mujer extraordinaria que llevó el título de faraón y se mostró en los monumentos con atributos masculinos. Su legado es impresionante y es sin duda una de las figuras más poderosas de la historia egipcia. Y hasta aquí el recorrido, familia. ¿Cuál ha sido vuestro descubrimiento favorito? Contadlo en los comentarios y no olvidéis suscribiros para más aventuras por el mundo antiguo. Nos vemos en la próxima.